Hola mentes inquietas y bienvenidos al capítulo 21 de Digital Ninja. Estamos con vosotros después de un pequeño tiempo de parón, porque a nosotros cuando paramos nos cuesta volver, para este capítulo 21 en donde os vamos a presentar una de las empresas más reconocidas de nuestra zona, y con la que vamos a aprender muchas cosas, porque es una empresa con mucha trayectoria ya, que ha pasado por muchos momentos distintos y estoy seguro que vamos a aprender mucho hoy. Conmigo está Alex, como siempre. ¿Qué tal, Alex? Hola, Hugo. Bien, pues aquí de veranito y volviendo, podemos decir tercera temporada. Sí, bueno, más o menos, podría decir, sí. Capítulo. Bueno, Alex, que es el responsable del departamento de cuentas de Iliacon y por eso mismo creo que es la persona más adecuada para presentar al invitado con el que estamos hoy. Pues vamos allá. Hoy nos acompaña Luis Rilo, que es el director corporativo del grupo J. Rilo, un grupo empresarial familiar con más de 5 décadas a las espaldas en la historia de Ferrolterra y con 3 líneas de negocio diferenciadas que son residuos, maquinaria y construcción. Presencia en varios puntos de la geografía gallega y también en Castilla y León. Bienvenido, Luis. Buenos días y encantado de estar aquí con vosotros. Luis, es un placer que estés con nosotros también, porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de poder hacerte un montón de preguntas. Así que voy a disparar ya con la primera de todas ellas, que es hablando un poquito de ese origen del grupo. Es un grupo que tiene sus raíces aquí en Ferrolterra hace ya más de 70 años. Y la primera pregunta yo creo que es obligada. Cuéntanos cómo empezó todo, quién dio ese primer paso, desde dónde dio ese primer paso, cómo fue ese primer paso. Bueno, pues la verdad es que ahora ya que se mira para atrás, y es cierto que hace ya 56 años, esto fue allá por 1970, cuando en este caso pues pasó pues un poco lo que pasa en muchas empresas, ¿no? Por lo menos es lo que veo yo, que aparecen casi en muchos casos por casualidad, ¿no? Mi padre, en este caso, que fue el que empezó con todo esto, él trabajaba en el sector de la construcción y pues trabajando activamente ahí, pues vio que había unas necesidades en el sector y decidió cubrirlas él mientras mantenía su puesto de trabajo. Es decir, oye, pues mira, compro un camioncito, pongo a alguien y empiezo a hacer ciertos servicios, y así durante X años, hasta que ya tenía 2 camioncitos, hasta que ya tenía 3 camioncitos, y no sé exactamente en qué momento vino una de estas crisis muy vinculada precisamente a lo que está pasando a día de hoy con los precios del petróleo y todas estas cosas, y se vio pues que el sector de la construcción dio un parón de la leche, y ahí es donde de repente dijo, bueno, pues venga, ahora tengo unos camiones y tengo que buscarme la vida, y a partir de ahí pues es donde ya la empresa toma un poquito más de forma y ya se dedica 100% a ese mundo y empieza a construir lo que hoy se ve. La nota de la voz de Galicia, una saga que empezó en un camión. Exacto, pues más o menos. Sí que es cierto que, ya, como decía, no empezó un poco casi de casualidad, pero bueno. Bueno, muchas cosas empiezan así, muchos negocios empiezan así, por casualidad o por necesidad. Exacto. Pero realmente, porque esto cuando empieza es una empresa muy familiar. Al final me decías, era mi padre con 2, 3 camiones y seguramente conduciendo esos camiones 2, 3 amigos. La oficinita la tenía en casa, mi madre le echaba una mano con lo que podía, pues sí, más familiar imposible. El primer camión, como no, lo avaló no solamente mi abuelo, sino creo que un vecino del barrio, que tal, que oye, que tal, ¿sabes? Esas cosas que pasaban antes, que a día de hoy pues difícil, a veces chocan, pero sí, así empezó. Y entiendo que crecer, para una empresa familiar, crecer es muchas veces o complicado, o por lo menos tiene sus particularidades. ¿Qué recuerdas tú de esta primera etapa de crecimiento en la que ya deja de ser una cosa más de oye, mi padre y 2 más, y empieza a crecer un poquito más la cosa? ¿Qué recuerdas de esta etapa? ¿Sientes que había presión por crecer o había más libertad, o era algo que se hacía de forma más natural? Sinceramente, hablando en primera persona, yo pues desde que tengo un poquito uso de razón, ya mayorcito, ya la empresa ya estaba medianamente asentada, ¿no? Incluso ya por aquel entonces ya había empezado con la segunda línea de alquiler de maquinaria. Entonces, esos años más iniciales no los conocí, ¿no? Yo personalmente ya viví una empresa que estaba en funcionamiento y que sí, que afrontaba nuevos retos, pero
ese tramo más Estaba inicial... por ahí el pequeño Luis, pero no era consciente aún de... No, aún a día de hoy no sé si soy tan consciente, pero sí. Sin embargo, la decisión de diversificar, de pasar de una línea a 3, entiendo que ya te pilló un poco más mayor. ¿Crees que fue una decisión planificada o fue más bien una respuesta a una oportunidad que surge o a peticiones de clientes? ¿Cómo fue esa decisión? Tal cual lo que estás comentando, tal cual esa segunda opción, ¿no? Me refiero, y que es un poco también como nació la empresa, ¿no? Detectar una necesidad del mercado e intentar cubrirla. Así le pasó, mi padre ya estaba con los camiones, primero carretaba pues arena, carretaba temas a las obras, luego vio la posibilidad de poner los portacontenedores, que fue de los primeros en Galicia que empezó con los portacontenedores. Luego fue de los primeros que detectó la necesidad de los tubos desescombradores, que en aquel momento también fue toda una novedad. Luego veía constantemente, cuando ya estaba con toda esa actividad, que le contrataban constantemente camiones para ir a buscar máquinas a Coruña, porque en Coruña se alquilaban máquinas y en Ferrol no. Pues entonces en un momento determinado dijo, oye, pues mira, pues voy a meterme a esta actividad, alquilamos máquinas. Totalmente orgánico y horizontal al final. Y Recinor nace exactamente igual. Recinor nace porque la empresa de transportes ya retiraba residuos y las leyes que se sacaron en los 90 de residuos prohibían lo que se había hecho toda la vida, que era verter en escombreras, que era lo que había funcionado siempre. Ante esa ley mi padre dice, hostia, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Viaja por Europa, ve qué es lo que se está haciendo en Europa y pues decide montarlo en Ferrol, la primera planta de reciclaje de RCDs de Galicia y una de las primeras de España. Entonces, bueno, sí que es cierto que en ese momento igual fue demasiado pionero, que han pasado muchos años desde que empezó en el 2003 y aún a día de hoy sigue siendo el sector de futuro. Ya a nosotros nos quema hablar tanto de futuro cuando llevamos ahí a tantos años. Pero lo que sí que percibo es que, digamos, esa corriente de decisiones o esa corriente de cambios que fue ejecutando tu padre durante esa primera etapa, vienen todos de seguir manteniendo los pies en la obra. Es decir, de seguir muy encima de la obra, de no desconectarse de donde venía inicialmente. Exacto, no, estamos metidos en unos sectores que conocemos y vamos dando pasos en ámbitos que conocemos, que tenemos conocimiento y por lo tanto no nos hemos lanzado nunca, como quien dice, a la piscina, ¿no? Siempre sabíamos que la piscina algo de agua tenía y así nos surgió también en el 2013 cuando empezamos con Prosema, ¿no? Al final, pasada la anterior crisis, el mercado estaba devastado, las pocas empresas constructoras que habían venían a pedirnos servicios y no les alquilábamos o no les servíamos porque estaban todas quebradas, no pagaban o pagaban mal y veíamos que las licitaciones quedaban desiertas y tal, y dijimos, oye, pues tenemos todos los medios, y aunque en ese momento sonaba locura, de hecho medio lo escondimos que montábamos una constructora porque para los bancos y para todo el mundo éramos unos locos en ese momento montar una constructora, pero el tiempo evidentemente demostró que había ese hueco y nos hemos ido ganando ese espacio. Tenéis la infraestructura, tenéis también los medios, el conocimiento, fue dar un poco el paso y contratar mejor personal y aprovechar ese vacío. Y en esa línea pues un poquito seguimos, ¿no? Al final estamos nosotros donde vamos viendo nuevas oportunidades que se van abriendo y vamos cada vez más ampliando un poco el abanico. Al final vemos que tenéis alquiler de maquinaria, gestión de residuos, promoción inmobiliaria, pero son todos como mundos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo se gestiona toda esta diversidad de servicios desde dentro? Es decir, ¿cómo lo hacéis en vuestro día a día? ¿Qué sinergias reales hay entre los tres mundos, por así decirlo? Mira, a día de hoy, ya que afortunadamente tenemos cierto volumen, es cierto que son tres actividades completamente diferentes, donde tenemos un director de negocio en cada una de ellas, que trabaja por sus objetivos, por su actividad, pero sí que es cierto que las tres tienen unas sinergias tremendas, ¿no? O sea, nosotros al final sabemos que cuando salimos al mercado salimos como grupo, porque yendo completamente separados no habríamos conseguido los pasos que hemos conseguido en los últimos años, eso lo tenemos claro. Entonces me refiero, esas sinergias son fundamentales, nos están permitiendo alcanzar los objetivos, pero sí que es muy importante, que me preguntabas cómo lo organizamos, conseguir separar en el día a día las funciones de que no todo esté mezclado en la toma de decisiones. En el caso de Recinor, por ejemplo, Luis, que trabaja en el sector medioambiental, y es un sector súper regulado. Sí. ¿Vale?
¿Cómo pudisteis navegar en esa complejidad de toda esa burocracia, toda esa normativa que está sobre Sobre todo mi gran duda es si eso fue un freno para vosotros o fue una oportunidad, porque cuando hay mucha regulación, a lo mejor tampoco todas las empresas pueden asumirla. En eso estamos, ¿no? Precisamente nosotros constantemente cuando sale una nueva normativa nos enfadamos, nos cabreamos, esto es un sinsentido. Sí, más regulación. La primera reacción. La primera reacción es siempre echarse las manos a la cabeza porque desde luego vivimos un absoluto despropósito regulatorio, aún encima entre comunidades autónomas. Bueno, esto es un despropósito. Ahora bien, sí es cierto que hemos conseguido llevarlo al punto donde sabemos que somos fuertes en eso. Tenemos un equipo técnico potente, gente muy preparada y nos permite pues, precisamente ser capaces de llegar a prestar determinados servicios y ofrecer cierto asesoramiento que otras empresas no pueden. Y ese, sin duda, está siendo uno de los motores del crecimiento de Racionor. Y en cuanto a Prosema, que bueno, más o menos nos has adelantado un poco esa oportunidad que surgió con la crisis, ¿cuál es el estado hoy en día? Después nos acabas de hablar un poco de cómo surgió, teníais los medios, pudisteis dar el paso adelante, el conocimiento. A día de hoy, con el panorama actual de la vivienda, etcétera, ¿cuál es el estado? Mira, Prosema empieza pues primero muy enfocado a eso, a tema de licitar obra pública, cosas pequeñas, creciendo poco a poco. En los años siguientes empieza también a hacer, a trabajar para el sector privado, con obras de edificación, y sí que en el 2017-2018 mete también la primera pata en lo que es tema inmobiliario, ¿no? Hacemos una apuesta muy fuerte por lo que es la rehabilitación del barrio de la Madalena en Ferrol. Y con esas tres patas a día de hoy Prosema ha ido creciendo poquito a poco, y sí que es cierto, bueno, poquito a poco y no tan poquito a poco. En los últimos años ha dado crecimientos muy importantes. A día de hoy en volumen es la empresa más grande del grupo, están bastante equilibradas, pero Prosema ya es la más grande del grupo. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de todo el trabajo que se está haciendo, ya no solamente por crecimiento, por facturación, sino por la imagen que estamos proyectando. Yo creo que a día de hoy nos hemos ganado ya el reconocimiento de que lo que ejecutamos lo hacemos con un nivel de calidad pues diferente a lo que es el resto del sector, y bueno, y esa es la línea que queremos seguir fortaleciendo. Y, a lo largo de todos estos años, del tiempo que llevas tú en el grupo, ya sea al frente de él o incluso, entiendo que a lo mejor previamente estuviste también dentro del grupo, aún estando tu padre por ahí y demás, pero a lo largo de todos estos años, ¿cuál de las tres líneas es la que te ha dado más satisfacciones? Y también quiero saber cuál es la que te ha dado más quebraderos de cabeza. Aunque la segunda me lo puedo imaginar por lo que has dicho antes, pero bueno. Realmente, vamos a ver, en concreto mi trabajo, mi labor en el grupo siempre ha sido muy de, precisamente eso, muy corporativa, muy de grupo. Yo nunca he trabajado directamente para una de las tres unidades de negocio. Con lo cual, sin duda alguna, mi satisfacción precisamente ha venido de eso, ¿no? Es decir, de no entrar en detalle, pero al mismo tiempo tener conocimiento de todo, ¿no? De todos esos pasos estratégicos que se van dando, de cómo los vas enfocando, de cómo se van... Pues es lo que te permite ver todo lo que está pasando y cuando miras para atrás, verlo con una perspectiva pues que te resulta muy, muy gratificante, ¿no? Y por tanto, ¿qué empresa también te ha dado más disgustos? Pues también ahí diría un poco lo mismo. No pondría a ninguna de las tres, porque realmente llevan líneas muy paralelas. Todas tienen sus momentos. De hecho, lo ponemos siempre como ejemplo. Antes hablábamos de las sinergias entre empresas del grupo. Durante la crisis 2007, 2008, 2013, que fueron los años más complicados, cada una de las empresas tuvo momentos donde por separado hubiera cerrado. Literalmente. O sea, fueron años muy malos para todos, pero individualmente no hubieran podido sobrevivir si no fuera precisamente porque hoy el año que una no funcionaba bien, pues otra te conseguía un temita y salvaba el año, y así. Sí, fueron años muy complicados, entiendo, para todo el mundo. Exacto. Y a vosotros el hecho de tener esas tres líneas de negocio, al final, salvó al grupo. Totalmente. Sin duda. Y hablando en términos de grupo y de una empresa como la vuestra, de esa índole tan familiar, Luis, quien más, quien menos, cualquiera que ponga un pie en Ferrol o en la comarca va a conocer Rilo de una forma u otra, ¿vale?
¿Qué dirías que pesa más en ese sentido? ¿El orgullo de pertenecer y llevar el apellido Rilo o la responsabilidad de tener que hacerlo con lo que ello supone? Bueno, en mi caso particular yo lo tengo claro, ¿no? Esto al final es un tema individual de cada persona, cómo lleva sus propias cargas, sus propios temas. Yo desde luego lo tengo con total orgullo, ¿no? No solo por lo que hacemos, sino sobre todo por el cómo lo hacemos, ¿no? Pues eso, durante toda esta trayectoria hemos vivido momentos mejores y peores y siempre se ha mantenido un tema de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, de intentar cumplir, e incluso cuando ha habido que tomar decisiones difíciles se han tomado siempre de forma consensuada y tal, y al final estas cosas, eso no quiere decir que hayas cometido errores, ¿eh? Sí. Vamos a ver, hemos cometido errores seguro todos los del mundo, pero la forma en la que te tomas las decisiones es la que te hace salir a la calle y poder, pues, sentirte orgulloso de todo eso. Y más allá de lo profesional, de hacer las cosas bien, mal, también yo creo que al final hay un componente social, ¿no? En todo lo que hacéis, con esos patrocinios que vemos como el Racing de Ferrol, el más reciente que salía anunciado esta semana de Quiocio. Bueno, al final Sí. es una pata importante para el grupo, entiendo, y eso cala en la gente y tiene ese sentimiento de arraigo con la comarca. Sí, la verdad es que eso sí que es algo también que nos viene heredado de nuestro padre, que siempre trató de estar muy en contacto con el entorno, y yo creo que en los últimos años estamos reforzando, y yo creo que eso se ve, que tratamos de estar en contacto prácticamente con todos los clubes deportivos de la comarca, con los que podemos ayudarles, al mismo tiempo cualquier evento social, festival, tratamos de estar atrás. Nos gusta, nos sentimos correspondidos por la comarca, aunque no te voy a negar que también hay días que dices, me cago, ya sabes que como se dice, Sí, que uno a veces en su tierra, ¿no? Siempre hay otros pero factores. Prácticamente yo creo que raro es el club deportivo o el evento que se celebre aquí, festival o lo que sea, que no tenga un cartel de J. Rilo, más grande o más pequeño, con más o menos inversión por vuestra parte, pero raro es el que no puede contar con vosotros. Lo tratamos, y sí que es cierto que lo hacemos convencidos, y nos gusta y lo vamos a seguir haciendo, pero sí que a veces incluso creemos que no se valora lo suficiente en el aspecto el trabajo que hay detrás. Ya no es, hay clubes con los que aportas económicamente, pero hay veces, la mayoría de las veces lo hacemos con medios, ¿no? Claro, el trabajo y la logística que hay detrás de prestar unas vallas para la organización de la carrera fulanito a no sé quién, parece que no cuesta nada, y no es que las vallas cuesten, que también, sino que organizarlo, prepararlo, o sea, hay un montón de gente detrás. Sí, igual hay 3 o 4 personas solo para que esas vallas estén allí ese día. Exacto. Y para que las lleve y para recogerlas. Sí. Eso, la verdad es, o sea, tenemos un equipo de gente en el día a día que gracias a ellos es posible todas estas colaboraciones y tal, porque si no sería inviable. Y luego, en cuanto al relevo generacional, al final es uno de los temas estrella, ¿no? de las empresas familiares. ¿Qué nos dirías? ¿Cómo lo vivisteis vosotros en ese sentido? Si fue algo atropellado, fue algo orgánico, fue súper organizado y con un protocolo detrás. Cuéntanos cómo fue. Pues mira, la verdad es que el tema de relevo generacional, en general en España, particularmente en Galicia, es un tema complejo, ¿no? Todos sabemos que las empresas, la mayoría mueren ya en primera generación, segunda generación, ya pasar a tercera es un tema rarísimo, ¿no? Y sí que yo creo que uno de los motivos fundamentales de que esto pase es precisamente eso, la falta de planificación, ¿no? Si tratas de ordenar las cosas no te garantiza el éxito, pero si no lo haces casi garantizas el fracaso, ¿no? Entonces, me refiero, nosotros con mi padre todavía activo, casi por casualidad, se asistió a unas charlas donde se vio que unos asesores ponían su trabajo en asesoría familiar, decidió acogerse a esa ayuda. Nos pusimos en manos de profesionales, nos ayudaron a elaborar un protocolo, nos ayudó muchísimo con este primer tránsito de primera generación a segunda, y como ya es algo que vimos que funcionó y que nos dio sus frutos y permitió salvar a la empresa en los años que comentábamos anteriormente más complicados, pues evidentemente los que estamos a día de hoy sabemos que eso tenemos que seguir haciéndolo, y de hecho estamos inmersos a día de hoy ya de lleno en planificar la sucesión para la tercera generación.
Entonces eso es algo que a día de hoy precisamente, pues aunque es quiero pensar que me quedan años. Lo estáis haciendo con mucha antelación, te iba a decir. Es exclusiva esto, Luis. Nah, no es que sea exclusiva, pero Podemos sí. poner un cartel de esos, Elías. Exclusiva, noticia. No, es un tema que muchos se tiende a dejar para más adelante, porque cuando sacas estos temas sobre la mesa solo genera problemas, porque al final estás anticipando un montón de posibles problemas y suelen generarse tensiones, dificultades. Entonces, pues al final lo fácil es mirar para otro lado y ya se lo comerá el que venga después. Pero estoy seguro de que, porque esto es siempre lo mismo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, y yo te quería preguntar, no como una crítica, sino como un aprendizaje, ¿qué hubieses hecho tú diferente en la etapa anterior? Pues la verdad es que es una pregunta complicada, porque yo soy consciente de un montón de cosas que hicimos mal, directamente. Yo creo que nos equivocamos, pero hablábamos antes de que el proceso que te lleva a tomar ciertas decisiones, si lo has tomado de forma adecuada, de forma consensuada y con una lógica en su momento, yo creo que hacer esa revisión de cómo tendría que haberse hecho no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces me refiero, las decisiones que se tomaron en su momento, a día de hoy puedo entender que no fueron las más adecuadas, pero sigo estando orgulloso de qué me llevó a tomar esas decisiones en ese momento, con lo cual no pondría, yo creo que lo que se hizo bien en su momento y listo. Y a día de hoy, ¿cómo tomáis esas decisiones grandes en un grupo pues familiar, en el que además me decíais antes que sois muchos hermanos, pero sois 3 los que estáis principalmente al frente de la empresa? ¿Y cómo tomáis esas decisiones importantes? ¿Hay debate, hay consenso, hay una jerarquía? Este es uno de los temas complejos y curiosos en nuestro caso, ¿no? En nuestro modelo de empresa, que es muy poco frecuente, que, bueno, por un lado, nosotros a día de hoy somos 6 socios, 6 hermanos, de los cuales 3 estamos en la dirección de la empresa, y lo raro que le he hecho acá a mucha gente, ¿no? Cuando nos conoce y habla con nosotros, muchas veces ves que todo el mundo está buscando como quién de los 3 es el que manda, ¿no? Que al final todo el mundo a día de hoy busca quién es el CEO, quién es el que toma, y nosotros la verdad nos hemos organizado de forma que cada uno de los 3 tenemos funciones claramente diferenciadas, y esas decisiones estratégicas a las que tú mencionas, que evidentemente hay que decidir, pues aunque somos 3 y deberían tomarse pues por mayoría simple, ¿no? Es decir, oye, si 2... lo cierto es que durante todos estos años, con todas las decisiones difíciles que hemos tomado, siempre hemos ido consensuando. Entonces eso es una de las cosas que realmente tenemos que poner muy en valor, que nos ha permitido el tema de decir, pues bueno, pues ir consiguiendo. Y que tiene un esfuerzo brutal. Es decir, es mucho más esforzado eso que la mayoría simple. Porque si al final buscamos el consenso, probablemente en muchas decisiones había uno de los 3 hermanos que no estaba de acuerdo, y hay que hacer un esfuerzo por convencerlo, porque lo vea, porque lo entienda. Total, es un tema que nos está funcionando y estamos muy orgullosos de él, pero que es extremadamente complicado. O sea, son modelos, cada empresa tiene que encontrar su modelo, pero de entrada no se lo recomendaría a todo el mundo, ¿no? Pero... Bueno, de hecho vemos ahí, si hay algún debate ya, lleváis a toda la familia para que, ¿no?, los empleados de JRIL se llevan a la familia del trabajo. Bueno, hacéis una votación entre todos los familiares. Intentamos que tanto la familia, los que somos Rilo, digamos, estemos implicados. Hablábamos de que hay socios que no están involucrados en el día a día de la empresa. Ahí es uno de los trabajos donde, por ejemplo, somos conscientes que tenemos que involucrarlos muchos más, porque al final son socios que, aunque no están en el día a día de la empresa, pues es importante que se sientan partícipes. Y tendréis que informarlos de todo. Y lo cierto es que por la dinámica de trabajo, pues hasta la fecha lo normal es que te tiendas a olvidar de que están ahí, y eso acaba generando problemas. Entonces, bueno, son cosas que hay que trabajar. Vamos a pasar a hablar de digitalización, que además es lo que nos interesa aquí en Digital Ninja, por eso lo llevamos en nuestro nombre. Y hablando de ese tema, me gustaría saber en qué punto está el grupo, y también si ha habido una diferencia en la adopción de tecnología, en el avance de la digitalización y de las nuevas tecnologías entre las distintas líneas de negocio, entre las distintas ramas de la empresa. En todo lo que tiene que ver con digitalización, transformación digital, en los últimos años el plan estratégico de la empresa
uno de los 3 objetivos estratégicos de la empresa es la transformación digital, ¿no? Con lo cual nosotros hace ya bastantes años que hemos puesto el foco en este punto como uno de los ejes sobre los que tiene que girar todas las decisiones, ¿no? Cada unidad de negocio, la verdad es que llevan ritmos muy diferentes, ¿no? Nosotros hay actividades que ya hace años dimos pasos muy importantes y conseguimos prácticamente digitalizar todo el proceso y sacar partido a todo ello, y hay otras donde vamos a decir que nos está costando un poquito más. Vale, hay alguna donde a veces parece que todavía andamos a pedales y bueno, al final cada casuística, pues cada empresa tiene un mundo normativo por detrás. Incluso son intrínsecos, ¿no?, de los sectores en los que Exacto. trabajáis, que al final no son sectores precisamente a la vanguardia tecnológicamente. No, para nada, al revés, son sectores muy reactivos a todos los cambios, entonces bueno, hay que intentar ir dando pasos, pero tampoco nos tenemos el volumen para ser la empresa pionera en desarrollo y estas cosas. Al final esperas que el mercado entero vaya avanzando. Y ahí, por ejemplo, Luis, pues algo que se te venga a la mente de herramientas que podáis utilizar para el día a día, para la gestión interna, para temas de inventario, temas de clientela, o alguna anécdota que nos puedas contar en relación a algún proceso que implantaseis. No, el caso que hablaba de la empresa que dio pasos un poquito por delante, ¿no?, que fue en este caso la de Rilo Maquinaria. Maquinaria en el 2019 hizo una inversión muy potente en digitalización y transformó todo el proceso, ¿no? O sea, de lo típico, nosotros facturábamos desde el albarán en papel, ¿qué tal? Metías todos los datos, tal. Bueno, la facturación llevaba un porrón de horas hacerla. A día de hoy, por ejemplo, conseguimos que le des a un botoncito y te salga todo automático, ya salen las facturas a los clientes, va todo automático. Está digitalizado todo el proceso de taller, de los partes de taller, las entregas de la maquinaria, las recogidas, localización de las máquinas, información directamente de las máquinas, de cuándo trabajan, de cómo trabajan, de si lo están haciendo bien, están completamente conectadas. Entonces, quiero decir, todo eso transformó completamente la empresa y nos permitió en el 2020, cuando llega la pandemia, que para las empresas de alquiler de maquinaria fue un problemón de 1000 pares de narices, porque claro, todas trabajaban como nosotros y de repente se vieron que no podían gestionar el día a día porque no eran capaces. Pues nosotros nos permitió en ese momento, desde casa y sin ningún problema, sin ningún trauma de ningún tipo, mantener nuestra operativa al 100%. Entonces, bueno, yo creo que como ejemplo de lo que a veces estos procesos que cuesta verles el beneficio, pues para nosotros luego se lo vimos claramente. Y ahora, pues, con todo ello vamos un paso más allá, porque ahora es imposible hablar de digitalización sin hablar de inteligencia artificial. Sí, sí. Entonces, volvemos a hacer la pregunta un poco en ese sentido respecto a la IA. ¿Cómo está ahora mismo el grupo J. Rilo y sus líneas de negocio? ¿Os habéis visto afectados ya por la IA? Es decir, ¿ha provocado algún cambio en vosotros, alguna preocupación? ¿O creéis que aún nos está afectando mucho en vuestro sector? Nosotros, por ahora, en los sectores que manejamos, no hemos identificado un cambio lo suficientemente drástico como para que nos preocupe a muy corto plazo, ¿no? Sí que tenemos la preocupación evidente de que es un barco al que hay que subirse sí o sí. Pero sí que estamos en el punto en el que yo creo que se encuentran muchas empresas, ¿no? De que sabemos que sí, pero no sabemos cómo, ¿no? Estamos trasteando, estamos probando, tenemos a un grupo de gente en la empresa intentando que ya meta un poco las manos en este tema y que empiece a ver por dónde podemos intentar sacarle partido en utilidades concretas del día a día, ¿no? Que es hacia adentro, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, por ahora vamos a decir que no hemos conseguido todavía sacarle ese rendimiento más allá de lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Gestión documental, cosas muy, bueno, que funcionan bien. Preguntarle 4 cosas al asistente y ya está. Y si tuvieses que apostar, Luis, por alguna cosa que creéis o que la IA podría ayudaros al futuro y que ya lo tenéis en mente, como decir, pues esto, al final, este proceso sí o sí, lo vamos a terminar realizando con IA, porque si no lo hacemos, quizás nos quedamos fuera del sector, por ejemplo. Mira, en cada unidad de negocio, son temas que hablamos, ¿no? De vez en cuando, hemos detectado ya cosas donde vemos que nos podía ayudar muchísimo, ¿no? En todas faltan ciertos desarrollos donde,
aún no parece, no hemos visto nada todavía que funcione, ¿no? Pero yo voy a tirar en este caso para responderte por de formación profesional, yo que soy de formación más financiero, digamos, claro, hay herramientas de gestión de la IA, creo que nos puede ayudar muchísimo a la hora de explotar la información. Hay muchos datos y a día de hoy tratar toda esa información, pues siempre estábamos hablando de herramientas tremendamente complicadas, complejas de desarrollar, todo esto yo estoy visualizando ya el tema en 0, tiene que ser mucho más fácil y mucho más automático. Y yo aquí meto la cuña, que tengo que meterla también en algún momento, que cuando queráis dar ese paso, aquí estamos en Iliacom para ayudaros. Que sí que hemos hecho cosas ya con JRilo, algunas pequeñas cosas a lo largo de estos años, pero bueno, aún nos queda sellar nuestros destinos. Llegará. Bueno, vamos ahora ya un poquito a entrar en la fase de conclusión. Y yo, viendo que el grupo tiene presencia pues en toda Galicia, Vigo, Monforte, Ponferrada, que se ha salido de Ferrolterra y que incluso se ha salido de Galicia, una pregunta que yo tengo es cómo mantenéis esa identidad, esa cultura de grupo, esa cultura empresarial, cuando empiezas a estar ya tan dispersado. Porque obviamente pues en Ponferrada tú no puedes estar allí todos los días, ¿no? ¿Cómo mantenéis esa cultura de grupo, la esencia del grupo JRilo cuando crecéis ya geográficamente tanto? Mira, pues yo creo que ahí, sin duda alguna, al final, ahí la clave es lo que transmites, ¿no? Lo que transmites, y en este caso la dirección, junto con nuestro equipo directivo, ¿no? Que sí que ya llevan años con nosotros y yo creo que sienten y viven la empresa como la vivimos nosotros. Al final, conseguir que toda la organización se empape de ciertos valores y ciertos demás, eso es cuestión de transmitirlos personalmente, ¿no? Entonces, en todo esto, la gestión de equipos, la gestión de personas, cada vez más el grupo, desde hace unos años, sabemos que es clave, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, esto no se trata de hacer un manual y pasarlo y ya saben, no, es poquito a poco, en el día a día, con nuestras acciones y con lo que tratamos de transmitir a todo nuestro equipo. Que cada vez entiendo que es, que cuanto más se crece esta tarea, y más si la hacéis de forma tan personal, más complicada. Exacto, al final es más complicada, vemos que el mercado de trabajo pues está cambiando, cada vez hay más rotación, cada vez tratas a conseguir este tipo de cosas. Claro, es más fácil cuando una persona lleva 30 años contigo, que conozca cómo piensas. Dejas de controlar el discurso y es estar más cerca, ¿no? Conseguir que el chaval joven que se incorpora, que sabes tú y que sabe él que va a trabajar contigo 1 o 2 años, que no pasa nada, es una nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos todos, conseguir que durante esos 2 años se sume a tu manera de trabajar, entienda tus valores, el por qué haces las cosas y pues evidentemente tiene su complejidad. Y que además estáis es decir, vuestro sector, digamos, el sector que más os afecta, es un sector en el que a día de hoy hay complejidad para conseguir personal. Sí. Entonces esto aún se agrava más, tal vez. Sí, bueno, si tocamos ese tema, ¿no? Que es el tema del personal, que en un sector como el que dices tú, todo lo que tiene que ver con construcción, pues hay escasez, y aún encima, pues quiero decir, sí que a día de hoy el centro de Ferrol sigue siendo nuestro centro mayoritario, pues Ferrol afortunadamente pues parece que tiene unos años que somos optimistas hacia adelante, y por un lado eso está muy bien, pero por otro lado, claro, esto lleva a más escasez, más necesidad de personal, y entonces, bueno, todo tiene su lado bueno. Y bueno, yo entiendo que es vuestro gran reto, ¿no? A día de hoy, el tema del personal es probablemente uno de los más complicados. Sin duda es uno de ellos, sobre todo también por lo que te comento, ¿no? Al final, empresa pequeña, familiar, competir contra que ahora vienen los chinos que van a montar ahí, todo el mundo está mirando para ahí. Dices, oye, pues tengo que convencerte de que Rilo es capaz de ofrecerte una trayectoria profesional más interesante que esa. Claro. Yo estoy 100% convencido, no me cabe ninguna duda, pero sobre todo la gente joven que busca cómo lo transmites, multinacional, ¿no? Y tal, te parece que es... Claro. Y bueno, estoy 100% convencido de que no es así. Sí, bueno. La dificultad a lo mejor que tenéis es cómo transmitir eso, cómo que a la gente joven le llegue eso. Tratamos de estar muy en contacto, estamos muy en contacto con los centros de formación, o sea, trabajamos
tenemos a día de hoy convenios con más de 15 centros de formación en los diferentes sitios en los que estamos, con los que estamos en contacto permanente, y al final pues ahí es donde tratas de transmitir un poquito la experiencia de gente que ha pasado, de que te vean desde el principio como una opción. Pero bueno. ¿Cómo ves el ecosistema empresarial de Ferrolterra, que es donde está vuestra sede principal, durante los últimos años? Y vamos a excluir de esta pregunta todo lo que tenga que ver con la fábrica de coches chinos, ¿vale? Es decir, sin contar eso, y a lo mejor también dejando un poquito las fragatas, ¿cómo ves el resto del ecosistema? Pues me vas a permitir que lo de los chinos te lo puedo dejar al lado porque aún no ha llegado, pero dejar de lado en Ferrol, hablar de eso en Ferrol sin contar los barcos es difícil. O cuéntalos, pero me refiero a si más allá de lo que está vinculado al naval, si tú ves que está habiendo movimiento, que si se está creciendo. Me explico, no dejo de lado al naval porque en Ferrol yo creo que hay una cosa donde no aprendemos, que está muy bien que haya trabajo para los barcos, pero para mi entender es un desastre que todo el mundo solo mire para los barcos. O sea, que no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Claro, todo el mundo está... Empresas que estaban trabajando en otros sectores, de repente, como están al 100% en el astillero, no quieren oír hablar de ¿para qué? No, trabajan ahí, no, si les llamas de fuera, ni te responden el teléfono. Entonces, bueno, eso es hambre para hoy, pero los barcos pararán dentro de cuando sea y esas empresas volverán otra vez a estar colgados y tal. Yo creo que hay que hacer lo contrario. Y creo que es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Es decir, ahora es el momento para salir de Ferrol, ahora es el momento para apostar por cosas nuevas, y está muy bien que el tema de los barcos tire y que sea un motor, ¿no? de ese crecimiento, pero no solo esa herramienta. Entonces, ¿cómo veo la estructura de Ferrol? La veo demasiado encasillada a lo de siempre. La veo con poca capacidad de salirse de ahí y tal. Y eso lo veo con miedo, porque... Estamos bastante de acuerdo. Tenemos que tomarnos una cerveza hablando de esto. Sí, que además de los barcos, ahora vienen los barcos, de los coches, ahora vienen los tanques también. También los tanques. Y eso hablo por las empresas que hacen este enfoque, pero también me da cierta lástima a veces cuando vas a los centros formativos y toda la aspiración es entrar en Bazán y ya está. Hacia el naval. Y dices tú, bueno, pues... A ver, al final, no solo lo que comentabas tú, ahora que tenemos una época buena o una previsible época buena durante los próximos, qué sé yo, 10 años, gracias a todas estas cosas que se están poniendo encima de la mesa. Lo que decías tú es el momento de intentar ir hacia afuera, pero también es el momento de que aquí dentro hagamos cosas distintas. Claro. Es decir, es oportunidad tanto para los que ya estáis establecidos ir hacia afuera, como para que si alguien quiere a día de hoy empezar algo nuevo, pues esta también es una buena zona en donde empezarlo. Yo creo que sí, porque a día de hoy hay movimiento y de hecho, yo creo que es a día de hoy una comarca muy interesante para invertir y para que venga gente de fuera y con otra mentalidad también. Desde luego no me cabe duda de que hay muchas oportunidades a día de hoy en la comarca. ¿Y qué le dirías a un emprendedor de 25 años que está ahora mismo, que nos puede estar viendo y que está pensando en montar algo en Ferrolterra? ¿Qué le dirías? Ahí me cuesta dar un consejo, porque no soy muy de consejos, ¿no? Esta es pregunta de FP, de las que te hacen en los FPs. Ya te digo, vaya marrón responder a esto. La verdad es que yo lo que sí que puedo decir es lo que estaba comentando, que las oportunidades las hay ahí, o sea, no me cabe ninguna duda de que hay que buscarlas. Yo creo que hay muchos sectores a día de hoy con muchas oportunidades de emprendimiento. Ahora bien, evidentemente, lanzar a alguien hacia un mundo tan complicado como es el de emprender, no me aventuro, ¿vale? El que lo haga tiene que tenerlo claro y tal. No quiero sentirme con la culpa después de haber empujado a alguien. Al final que se rodee, ¿no? Al final, como hicisteis un poco vosotros también ese proceso. Cada uno tiene que encontrar su camino. Yo he estado un montón de años en la Asociación de Jóvenes Empresarios aquí en la comarca, donde ves un montón de gente que emprende, unos con más ilusión, otros con menos, otros por necesidad, de todos tipos, y no tengo la varita, el punto identificado de decir, estos triunfan, estos no. Ya. No, cada caso es un mundo y nunca sabes. Hay proyectos buenísimos que se quedan por el camino y hay gente que dices tú, este no va a ningún lado o se te pasa por la cabeza y a lo tonto sácate. Con lo cual... Bueno, Luis, y por cerrar también este bloque sobre Ferrolterra y futuro, hemos hablado de empleo, hemos hablado de la comarca, un poco de todas las líneas del grupo. ¿Cuál dirías que es el siguiente paso que va a dar el grupo J. Rilo y dónde os gustaría estar de aquí a 5 años?
Nosotros, hablaba antes de nuestro plan estratégico, ¿no? de las líneas fundamentales que marcamos, ¿no? Una hablaba que era el tema de la transformación digital, el otro es todo lo que tiene que ver precisamente con la captación y retención de talento, tema fundamental también, pero quizás el principal de los 3 objetivos estratégicos que tenemos es el tema de crecimiento, ¿no? Nosotros desde el 2013 que tocamos fondo y desde donde estuvimos a punto de desaparecer como grupo, al 2025 hemos multiplicado la empresa, el grupo por 10. Estamos cerca ya de haberlo multiplicado por 10, con lo cual en estos años ya ha habido un crecimiento importante y desde luego del 2025 al 2030 queremos volver a multiplicar por 2, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí hay que tratar de poner todas las condiciones y todo el tema para que ese crecimiento se pueda dar, ¿no? Y sí que decir, para dar ese crecimiento tenemos claro que hay una parte que es orgánica, ¿no? Que es el tema de decir que cada una de las unidades de negocio siga creciendo, siga aumentando su volumen, pero también tenemos claro que puede venir o que debemos tener el foco en decir, buscar pues, nuevas oportunidades donde emprender, donde desarrollar una nueva actividad, incluso la posibilidad de a día de hoy, que es un tema que tenemos sobre la mesa, ¿no? Sabemos que en Galicia hay muchas empresas con problemas generacionales, ¿no? Pues puede ser una oportunidad para temas de crecimiento, para expandirse. Entonces tenemos todas esas puertas un poquito ahí abiertas, llevamos tiempo ya con los ojos, como quien dice, bien abiertos y mirando ahí. Y esa es un poco la línea. Tenemos clarísimo que hay que crecer porque son sectores que o creces o el mercado te va a comer. Lo estamos viendo cantidad de veces, ¿no? La pequeña empresa es que desaparece. O te quedas en autónomo y poco más, o sobrevivir con 10 trabajadores en la mayoría de los sectores es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros, pues bueno, estamos en ese punto de intentar ganar el volumen y el tamaño suficiente que nos permita competir en un mercado cada vez más concentrado. Pues yo creo que hemos terminado toda nuestra batería de preguntas, Alex, a no ser que se te ocurra alguna más para finalizar. No, yo, creo que ha sido un repaso bastante completo y no sé, por tu parte, Luis, si quieres también comentar algo más. Bueno, no, nada en concreto. Un saludo. He conseguido que no me sacarais el secreto, la pócima mágica, con lo cual ya con eso me conformo. Bueno, eso nos vamos ahora a tomar algo y a ver si te lo sacamos, que eso nos interesa a nosotros. Sí. Bueno, pues Luis, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y por venir a Digital Ninja a contar. Aunque no nos hayas contado la pócima mágica, yo creo que has contado cosas muy interesantes y cosas que probablemente muchos emprendedores puedan extraer de todo esto algún tipo de enseñanza. Por ejemplo, pues esa manera en la que afrontasteis ese relevo generacional, buscando un asesoramiento externo, que comentabas que fue la clave, ¿no? para ese relevo. Entonces decía de broma, permíteme que haga esta nota, el tema de la pócima mágica. No la he contado, pero la voy a contar. Bien, pues perfecto. Y no voy a dar ninguna sorpresa a nadie. Yo creo que todo el mundo lo va a saber porque no es nada nuevo. No hay más secreto que al final, sobre todo, intentar rodearte de gente buena. Al final, los éxitos lo hemos visto en los últimos años. Nosotros, según hemos ido incorporando cada vez gente en la que hemos delegado más y confiado más, la empresa ha progresado más. Entonces, bueno, tenemos clarísimo que los éxitos han venido por ahí y que los que tengan que venir no queda otra. Tenemos, afortunadamente, creo que un equipo de gente que lleva con nosotros ya años extraordinario, y si simplemente no les molestamos demasiado, estoy seguro que nos ayudarán a seguir creciendo. Pues me parece un grandísimo consejo con el que cerrar hoy. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Nada. Gracias, Alex, también a ti por tus preguntas súper eficaces y en la diana. Y al resto, gracias por habernos visto y estad atentos que pronto volveremos con un nuevo capítulo de Digital Ninja. Nos vemos. Chao, chao. Un saludo, chao.